pero, pero a servir desde la comprensión del Evangelio, de lo que es el servicio. Y entonces mi postura, mi hipótesis es que servir es algo que es una vocación, pero que en esa vocación mejoramos en la medida en la que nos ejercitamos. Por eso es un arte que no está dado por completo, sino que nosotros tenemos que ir esforzándonos, trabajando y ejercitándonos en dar la vida. Ustedes saben que todo liderazgo en la Biblia se llama servicio. La palabra liderazgo como tal no aparece en la Biblia. Lo que aparece es la comprensión de lo que es el liderazgo. Y en términos de Jesús, tiene que ver esencialmente con el servir. Y si es a la manera de Jesús, el liderazgo entonces, que se llama servicio, está en dar la vida. Es decir, que la hipótesis, digamos, un poco teológica que yo quisiera compartir con ustedes está en esta gran teoría y es, si liderar es servir y la manera de servir enseñada por Jesús es dar la vida, entonces todo liderazgo para ser genuino, para ser plenamente sustentado en el Evangelio, es un servicio en el que nos debemos entrenar cotidianamente para dar la vida. Dar la vida es el propósito último de todo liderazgo, de todo ministerio y por ende de todo cristiano. Por eso esta enseñanza sencilla que yo quiero compartir con ustedes se llama servir, el arte de dar la vida. Y es para hablar de eso, de cómo estamos llamados nosotros a liderar a la manera de Jesús. Y para eso, entonces, lo que yo quisiera es que pudiéramos buscar el texto bíblico, si son tan amables. Yo me imagino que ustedes son gente de Sagrada Escritura en la mano. Entonces, yo se los voy a compartir, por supuesto, desde aquí, no sé si lo ven completo. Lo vemos, Eh, Pacho. ok, entonces es un texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 14, los versos 14 al 21. Búsquenlo, por favor, y ténganlo abierto porque vamos, como ahora escuché al pastor Walter decir, que con cuaderno, con Biblia, con tablet, con computador, con alguna cosa para tomar nota y para ir señalando algunas cosas. Entonces, del Evangelio de Mateo en el capítulo 14, los versos del 14 al 21, dice la escritura: al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron.
y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén. Muy bien. Este será nuestro texto de profundización. Yo no voy a hablar de nada más que de esta perícopa del Evangelio de Mateo. Es lo único sobre lo que yo voy a conversar. Y lo primero que quiero proponerles es revisar el verso 14. Si ustedes ven, el verso 14 nos describe las primeras acciones de Jesús planteado en 4 verbos. El primero, que para mí es la clave interpretativa de la narración, es el verbo desembarcar. Ustedes saben que cuando leemos la escritura, nosotros no podemos quedarnos simplemente en una aproximación llana, en una aproximación plana a la narración, como si nos acercáramos para hacer una lectura literalista. No, el Evangelio, toda la escritura está llena de un contenido teológico que es muy importante. Y cuando yo estaba preparando esta reflexión, esta enseñanza, esta predicación para este importante congreso de ustedes, de hombres a su imagen, yo, en medio de mi oración y de un poco de revisar cosas que he estado escribiendo, yo elegí hablar de este texto porque se nos va a presentar una mirada muy amplia, pero a la vez muy específica de cuáles son las acciones que hacen creíble el servicio a la manera de Jesús. Y el servicio empieza por el verbo desembarcar. Desembarcar que tiene que ver con entrar en contacto con la realidad del otro. Queridos amigos, aquí está la clave. Si ustedes me permiten, yo creo que esto tiene que ver con el misterio de la encarnación. Dios, que como dice el canto, el himno cristológico de la carta a los filipenses, que no haciendo alarde de su estar en la gloria, decidió anonadarse, abajarse con esa claridad que presenta el apóstol Pablo al decir que en esa kenosis, lo que hace el Hijo de Dios es entrar en contacto con la realidad humana, con la fragilidad humana. Y si uno leyera, por ejemplo, el preámbulo, el prólogo del capítulo 1 del Evangelio de Juan, ustedes recordarán en el verso 14 del Evangelio de Juan del capítulo 1, si mi memoria no me falla, una frase muy conocida que dice, y el verbo se hizo carne, el verbo, el verbo eterno, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros y desembarcó y puso su morada y puso su tienda y empezó a habitar. Pero la clave está en la palabra que utiliza el cuarto evangelio para decir carne. La palabra que utiliza es la palabra sarx. Sarx en griego, sarx. Hoy voy a compartir con ustedes, no sé si a enseñar, pero por lo menos a compartir algunas palabras que nos ayuden a ir a la esencia del evangelio. Y la palabra sarx, que se traduce como carne, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo sarx, porque sarx en griego no es solo carne, sino es lo más frágil y lo más vulnerable, lo más despreciable, lo más rechazable de la condición humana. Cuando ustedes lean el Evangelio de Juan,
y vayan al texto que dice que el verbo se hizo carne, acuérdense de esto primero. El verbo desembarcó tomando lo más frágil, lo más rechazable, vulnerable, descartable de la condición humana. El verbo se hizo sarx y desembarcó entre nosotros. Como si con eso entonces aquí el Evangelio de Mateo nos dijera que el primer ineludible y esencial requisito para poder ser servidores, que es a lo que yo entiendo que ustedes han sido convocados en este congreso de este fin de semana, es a que sean cada vez mejores siervos, mejores siervas, mejores servidores del reino. La condición esencial es desembarcar, es decir, entrar en contacto, involucrándose con la realidad de aquellos que están en la orilla, de aquellos que están en la barca. Por eso la primera gran palabra, incluso si le puede usted, así yo veo que están despiertos porque los veo muy lejos, dígale a la persona que tiene a su lado, el Señor te llama a desembarcar. Eso, qué lindo se ven. Muy bien. Desembarcar es encarnarse. Desembarcar es entrar en contacto asumiendo la realidad del otro que me interpela y me moviliza. Asumir la realidad del otro que me interpela y me moviliza. Por eso, si ustedes siguen viendo el verso 14, el primer verbo es desembarcar, pero el segundo verbo, dice el texto, que Jesús desembarcó y vio, vio. La palabra utilizada en el texto de Mateo en griego es la palabra eido, que viene del original, que es la palabra jorao, así como lo ven escrito ahí en verde, jorao, jorao, que no es solamente la capacidad física de ver, sino que tiene que entenderse como ver desde la perspectiva de Dios. Es que nosotros nos quitamos nuestros anteojos, los que tenemos anteojos, y nos ponemos los de Dios. Y entonces cambiamos el prisma interpretativo y ya no vemos desde nuestra precaria, prejuiciosa, pesimista, negativa, enjuiciadora mirada, sino que vemos orao, vemos como Dios ve. Primer verbo para servir a la manera de Jesús desembarcar. Segundo, jorao, ver desde la perspectiva de Dios. Tercero, este es un verbo maravilloso. A mí me dijeron que el encuentro de hoy era de hombres a su imagen, pero yo veo que ahí tienen un montón de mujeres, lo cual me parece maravilloso. Levanten la mano las mujeres, por favor. Mujeres. Bueno, maravilloso. Las mujeres van a entender mejor esto que los hombres. Levanten la mano las mujeres. Muy bien. Mujeres, les voy a contar un secreto que tal vez muchas de ustedes ya sepan, pero que hoy quiero recordárselos. En hebreo, misericordia se dice rahamim, rahamim,
Y Rajamín, si yo lo tradujera del hebreo al castellano, la palabra Rajamín, que es el originario de misericordia, en español se diría útero, útero. Los hombres, gracias a Dios, no sabemos qué es esa vaina. Los hombres, gracias a Dios, no. A ver, las mujeres que están ahí, si tienen algún hombre al lado, miren por favor a ese hombre que tengan al lado. Miren a los hombres que tengan al lado. Y díganme si se imaginan a esos hombres con periodo menstrual. Esos tipos que cuando les empieza una gripa creen que están agonizando, que creen que están a punto de morir. Ahora imagínense mujeres a Repite esos lo de la tipos con gripa, Patch. periodo menstrual. Los hombres no sabemos lo que es rajamín, no sabemos lo que es útero. Las mujeres sí, porque como el hebreo es un sistema de pensamiento concreto, a diferencia del nuestro que está lleno de conceptos y de ideas. Cuando el hebreo dice misericordia, está diciendo útero femenino. Cuando los traductores de la Biblia pasaron del hebreo al griego, dijeron, bueno, pero ¿cómo vamos a traducir que Jesús sintió útero? ¿Cómo vamos a poner el evangelista que Jesús fue conmovido en el útero? Dijeron, no, eso no podemos decirlo. Entonces utilizaron la palabra que está en rojo, entre paréntesis, la palabra splagnisomai, splagnisomai, y que en español, en sus Biblias, debe estar traducida como sintió compasión. Pero la traducción más literal, si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que decir que Jesús desembarcó, vio a la gente como Dios la ve y le temblaron las entrañas. Se conmovió interiormente, sintió una convulsión interior física, somática. Por eso el término es esplagnisomai, somática, física, que no fue solamente una idea de, ay, pobre gente, qué embarrada. No, es entrañablemente, físicamente, las angustias, las enfermedades, los sufrimientos, las vicisitudes, las crisis, los problemas, las luchas de la gente que vio, le impactaron la vida desde las más profundas realidades físicas. Eso se llama compasión en el Evangelio. Eso se llama misericordia. Sintió misericordia, sintió compasión. Pero, cuarto verbo, terapeo, terapeo, que en sus Biblias dice sanó, o otras versiones dice curó. Sin estos verbos del verso 14, uno no puede entender el texto, porque servir a la manera de Jesús requiere en un primer momento estas cuatro acciones: entrar en contacto, haciendo mía la realidad del otro, viéndolos como Dios los ve, dejándome conmover, dejándome tocar, dejándome impactar vitalmente por la necesidad del otro,
que me mueve a, tengo que renunciar a la indiferencia. Oigan amigos, ¿quieren ser buenos servidores? Pídanle al Espíritu de Dios que les quite la indiferencia. Porque Jesús se dejó impactar por lo que estaba percibiendo, sintiendo, viendo, comprendiendo de la gente que estaba allí. Empezó a sanarlos, terapeo, sanarlos, es decir, a responder concretamente a las necesidades concretas de gente concreta. Permítanme jugar con ese pleonasmo. ¿Para qué sirve un congreso como el que Hombres a su Imagen está haciendo este fin de semana? Para que ustedes al salir mañana del congreso se conviertan en respuesta concreta del resucitado para gente concreta que tiene necesidades concretas, no para metarrelatos, no para discursos, no solamente para oraciones. Ay, pobrecita, voy a orar por ti. Sí, pero es que lo que te he venido a contar es que en mi familia no tenemos con qué hacer mercado. Sí, bueno, vas a estar en nuestras oraciones y en la reunión vamos a orar por ti. No, 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 no. No, no fue que Jesús desembarcó, los vio, sintió compasión y pasó una lista preguntando: Alberto Jiménez, necesidad, pan. Fabio Herrera, necesidad, pagar la luz. Walter Rumier, necesidad, pagar la cuenta del gas. Benjamín, necesidad, dolor en la columna vertebral. Llevémonos la lista y oramos por ellos. No, nosotros no podemos seguir teniendo como respuesta a necesidades concretas eufemismos espirituales. Ser servidor a la manera de Jesús, que desembarca y entra en contacto con la realidad de la gente, que ve como Dios ve el sufrimiento de su pueblo, las búsquedas de la gente, que se mueve a compasión, que se deja impactar existencialmente, tiene que responder con la concreción de las respuestas del reino. Y la primera concreción está expresada en el verbo sanar, terapeo, sanar. Pero voy a pasar del verso 14 porque si no, no vamos a avanzar. Pasemos al verso 15. En el verso 15, queridos amigos, aparece todo lo contrario. Es un verso dramático, es un verso tristísimo. Es un verbo muy doloroso, es un verso muy doloroso. Es el verso en el que nos cuentan, mientras que Jesús, verso 14, los servidores, los siervos, los líderes, los discípulos, verso 15. ¿Y qué dice el verso 15? Que cuando cayó la noche, los discípulos estaban lejos. ¿Cómo se comporta un líder, un siervo, una servidora que anda en la noche, en la tiniebla y que está lejos de Jesús? ¿Por qué sé que estaba de noche y que estaban lejos? Por una cosa obvia que dice el texto, que cuando cayó la noche se acercaron a Jesús. En su Biblia dice que se acercaron. Mire su Biblia. ¿Sí dice que se acercaron? Uno puede, perdónenme la estupidez que voy a preguntar, ¿uno puede acercarse estando cerca? Obvio que no. Uno solo se acerca cuando está lejos. Y el texto entonces nos dice que los servidores, los líderes, estaban en la oscuridad y lejos de Jesús.
Y cuando se está en la oscuridad y lejos de Jesús, le dan órdenes al maestro. Oigan eso, estos son unos líderes, discípulos, servidores, que vienen a donde Jesús y le dicen, maestro, quítanos los de encima, despáchalos. Mándalos a que vayan y busquen en las aldeas vecinas a ver cómo resuelven su hambre. Su hambre y sus necesidades no nos importan. Me importa un carajo la vida de ellos. Mándalos a que vayan y busquen cómo resolver. Ellos no le dicen a Jesús, Señor, con todo respeto, tenemos una propuesta, una recomendación que queremos hacerte. A nosotros nos parece que, no sé, que, no, no. Ellos van y le dicen a Jesús, despídelos. Ellos van y le dan órdenes a Jesús. Oigan, linda gente del Congreso de Hombres a su imagen y mujeres a su imagen, me imagino. Eh, Revisen su vida espiritual. Ustedes son de los que ordenan, mandan, decretan, le dicen a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Porque los discípulos estaban haciendo eso. Estaban dándole órdenes a Jesús. Despídelos, échalos, mándalos a que vayan a las aldeas y resuelvan su comida. Ellos, mientras que en el verso 14 Jesús desembarca, ve, es tocado profundamente por la realidad de la gente y empieza a actuar a favor de ellos. Los siervos, los servidores, las servidoras, los líderes, le dicen a Jesús, despáchalos, ya quítalos, aléjalos, sácalos de aquí. Rechazan a la gente. Ellos no tienen ningún interés en involucrarse con los necesitados. Ellos quieren quedarse ellos solos con Jesús como una secta. Ellos quieren tener a Jesús para ellos. Ya se los prestamos un buen rato a estos patirrajados, a estos que huelen feo, a estos necesitados. Ya lo tuvieron, ahora despídelos, que ahora nos quedamos solo nosotros contigo. Ellos se desvinculan de la realidad del pueblo. Ellos están pensando en ellos mismos, están pensando en ¿y nosotros qué? Y saben una cosa, amigos, yo creo que sé cuál es una razón para eso, una razón de, de el por qué los discípulos actúan así, por qué los líderes actúan dándole órdenes a Jesús, que les importa un carajo el otro, la necesidad del otro, la realidad del otro, y que quieren quedarse ellos solos con Jesús, como si fueran un grupo de privilegiados en su sala, en su camerino exclusivo con el maestro. Es porque ellos, ustedes se dan cuenta en el texto, solo tienen 5 panes y 2 peces. Y si uno parte de la base de que ellos eran, digamos, por lo menos 12, que seguramente eran más, 5 panes y 2 peces no alcanzan para 12. Es decir, ellos ya miraron la lonchera, abrieron la olla, el tupper, el portacomidas, y dijeron 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 5 panes, dos, aquí no alcanza ni para nosotros. Pobreza.
carencia, vacío. ¿Saben cuándo un líder que está en la noche, en la oscuridad, en la tiniebla, que está lejos de Jesús, le da órdenes al maestro, se desvincula de la necesidad de la gente, porque eso lo que evidencia es su pobreza? Eran tan pobres que lo que hacen es querer alejar a la gente. Cuando en su comunidad, en sus iglesias, la gente actúa queriendo marginar a unos, rechazar a otros, lo único que queda en evidencia es su pobreza y sus carencias interiores. La pobreza y la carencia interior se manifiesta en rechazo a los demás. La pobreza y la carencia interior se manifiesta en el desvincularse de la realidad del otro. Y entonces, ¿ustedes son convivientes o están casados? ¿Ustedes son pro vida o son pro aborto? ¿Ustedes son petristas o son uribistas? ¿Ustedes son de Millonarios o de Santa Fe? Ustedes son siempre pensando en que yo soy de los buenos y a la iglesia y a la comunidad debemos recibir solo gente de esta que cumple con mis expectativas. Y ante eso, la respuesta de Jesús es: no tienen por qué marcharse. Oigan la respuesta de Jesús, queridos líderes, queridos siervos y siervas, queridos servidores. La respuesta de Jesús a las estupideces de los líderes que quieren marginar, rechazar, discriminar, dividir, separar, alejar, es: no tienen por qué marcharse. Pero Señor, es que ellos ven la vida de una manera distinta a la nuestra. No tienen por qué marcharse. Pero señores, que son un montón de santafereños y nosotros somos de sangre azul. No tienen por qué marcharse. Pero señores, que estos son uribistas y nosotros somos comunistas. No tienen por. Pero es que estos son petristas y nosotros somos conservadores. No tienen por qué marcharse. La respuesta de Jesús es una respuesta de profunda acogida, pero además de profunda vinculación. Aperjomai, aperjomai. Nadie tiene por qué sentirse aperjomai. No tienen por qué ser rechazados. No tienen por qué ser desvinculados. No tienen por qué ustedes con su, que yo creo que era lo que Jesús le decía a los discípulos, ustedes con ese tufillo a superioridad moral, ustedes que se creen de mejor familia, porque van a la iglesia, porque cantan, porque adoran, porque leen la escritura, porque se reúnen todos los días a las 7 de la mañana, porque tienen gente en todas partes. Ustedes se creen mejores que los demás, se creen más que sus cuñados y sus primas que son ateas, que son de otra iglesia, de otra denominación, que son, ustedes se creen que son mejores. No tienen por qué marcharse. Denles ustedes de comer. No solo no tienen por qué marcharse, sino ustedes, líderes, servidores, siervos, denles ustedes de comer. Es decir, ustedes conviértanse
en respuesta del reino, en respuesta del cielo para las necesidades de la gente. No solo no los echen, no solo no los discriminen, no solo no los marginen, no solo no los rechacen, por ningún motivo. No solo eso, sino que además ustedes conviértanse en respuesta de Dios para ellos. Para esos a los que ustedes querían rechazar, para esos a los que ustedes querían despachar, ustedes conviértanse en respuesta. Denles ustedes de comer. Y entonces, aquí viene una de las grandes cosas del texto. Dice que ellos le dijeron, pero si solo tenemos 5 panes y 2 peces, nuestras pobrezas, ¿no? Eh, ellos eh, le dicen, es que solo tenemos esto. O sea, hemos querido deshacernos de la gente por lo pobres que somos. Hemos querido rechazar a la gente por las carencias que tenemos. Y Jesús les dice, tráiganmelos aquí, tráiganme lo que tengan. ¿Qué tienen? No, pues es que yo solo soy un abogado. No, es que yo solo soy una odontóloga. Yo solo soy un ingeniero de sistemas. Yo solo soy un profesor. Yo no pasé de quinto de primaria. Es que yo no tengo una cuenta bancaria muy significativa. Es que bueno, no importa, tráiganme todo. Tráiganme lo que tengan. O sea, ¿ustedes qué tienen? Tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y eso es mucho o poco? No, pues es todo lo que tenemos. Bueno, entonces tráiganmelo todo. Todo. Tráiganmelo todo. Tráiganme lo que saben hacer. Tráiganme sus frustraciones. Tráiganme su historia dolorosa. Tráiganme sus heridas. Tráiganme sus triunfos. Tráiganme sus logros. Tráiganme sus éxitos. Tráiganme sus conocimientos. Tráiganme sus profesiones. Tráiganme sus vacíos, tráiganme sus dolores, tráiganme sus enfermedades, tráiganme, pues lo que miraron en la lonchera que tenían, pues tráiganmelo todo. Y pues se lo trajeron. Y Jesús da gracias. Pero Jesús hace algo que es determinante. Y es esto. Dice el texto que Jesús hizo que la gente se recostara. En otras traducciones, hizo que la gente se reclinara. Si su Biblia dice que Jesús hizo que se sentaran, tache esa vaina porque esa traducción es muy mala. Porque el texto original dice anáclino, anáclino. Y anáclino es recostarse o reclinarse. Todo lo contrario a sentarse. Y este es un detalle que no es un detalle, sino que es esencial, queridos amigos. Ustedes saben, yo no sé si han visto películas de la época de Jesús o del faraón o de época, qué sé yo, en donde los reyes, la corte, los poderosos magistrados están comiendo, pero están recostados de medio lado sobre el lado izquierdo y se recuestan. Aquí hay una clave interpretativa que es muy importante, queridos, y es que en la época de Jesús, los esclavos comían sentados muchas veces de lo que caía de las sobras de las mesas de los amos. Solo los libres comen recostados.
Solo los libres se reclinan para comer. Por eso el judío ora 3 o 4 veces a la semana con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, en verdes pastos me hace recostar, no reposar, y mucho menos me hace sentar. No, el ganado se recuesta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me falta. Y en verdes pastos me hace recostar. Porque antes de la comida física hay una restauración de la dignidad. Y lo que hace Jesús es hacer que el hombre, el ser humano, pase de esclavo a libre. Hacer que la gente se recueste es la obra de la salvación. La salvación es Jesús dándole libertad a los cautivos, pasándolos de sentados a recostados. Por eso el texto dice que Jesús hizo que ellos se recostaran. Entonces miren lo que ha hecho Jesús. Jesús ha desembarcado, ha visto cómo Dios los ve, ha sido conmovido interiormente y ha empezado a sanarlos. Pero ahora, después de sanar, lo que viene es liberar, recostar, que ya no vivan más sentados. Oigan, ¿saben para qué son sus iglesias? ¿Para qué es el culto dominical? ¿Para qué es la reunión en su comunidad eclesial? Para que la gente pase de sentada a recostada. No para que la gente sea más piadosa, no para que la gente sea más espiritualista, sino para que la gente tenga la experiencia del poder de Dios que rompe las cadenas, que desata las ataduras y que lleva al ser humano a pasar de esclavo a libre, de sentado a recostado. Amén. Y si eso es así, lo siguiente que viene es darles comida. Oigan, amigos, esto que hace Jesús a continuación es la manera más contundente de tratar a sus líderes, a sus siervos, a sus discípulos. La manera más contundente de educarlos. Los que en el verso 15 querían despachar, alejar, deshacerse de la gente, ahora son enviados por Jesús a repartir la comida. Por eso les he puesto estas dos palabras aquí, porque yo creo, amigos, que este texto nos habla de una segunda conversión de los líderes servidores. Oigan, ¿saben yo qué les deseo de corazón? Me encantaría estar ahí para poder orar por ustedes y con ustedes y verlos y abrazarlos. Pero desde aquí donde estoy a la distancia, yo deseo que este congreso que están celebrando, empezando hoy, terminando mañana, sea para muchos de ustedes, sin importar el tiempo que lleven, los cargos que tengan, los títulos que ejerzan, sea un tiempo de segunda conversión en el nombre de Jesús. Que sea un tiempo de segundas conversiones. Que este fin de semana sea un tiempo de gloria, en donde el Espíritu de Dios sea derramado de tal manera copiosa y poderosamente sobre ustedes, que tengan la experiencia novedosa de la metanoia. La metanoia, la palabra en rojo, que tiene que ver con el cambio de la mentalidad.
con el cambio de la manera de ver, con el cambio de la forma de pensar. Pero no basta eso. Conversión no es solamente un cambio de mentalidad, no, conversión es epistref. Conversión son las dos cosas, son como esta medalla que tengo yo en el cuello, que tiene este lado, pero que también tiene este otro lado. La conversión no es uno de los dos lados, no, la conversión es la medalla entera. La conversión es metanoia primero, un cambio en la manera de pensar, de percibir, de ver, de comprender, pero es epistrefo, un cambio en las decisiones, un cambio en las prioridades y un cambio en las acciones. Decisiones, prioridades y acciones. Por eso conversión son las dos cosas, metanoia, epistrefo. Y por eso la vida es un itinerario permanente de conversión. Porque yo voy cambiando la mentalidad en algunas cosas, pero todavía no voy cambiando mis convicciones, mis decisiones, mis acciones, mis prioridades. Y en otras cosas voy cambiando mis acciones, pero todavía la mentalidad no está cambiando. Por eso la conversión no es una vaina que pasa en un fin de semana. No, la conversión es un itinerario que no termina nunca. Pero yo deseo que este fin de semana para ustedes sea un kairos, un tiempo de Dios poderoso en donde avancen en la dirección de unas segundas conversiones. Y esas segundas conversiones tienen que ver con ir y darles de comer y que no falte nadie. Por eso el texto dice que comieron todos, que nadie quedó con hambre. Que las viudas, que los huérfanos, que los homosexuales, que las prostitutas, que los comunistas, que los neoliberales, que los pro vida, que los pro aborto, que los de millonarios, incluso los de Santa Fe, todos hayan podido comer. Todos comieron. Nadie se quedó con hambre. Pero los que repartieron la comida fueron los siervos, fueron los del Congreso de hombres y mujeres a su imagen, fueron los servidores que vinieron de diferentes partes del país y de otros países, los que viven en Bogotá y los que están afuera. Fueron los servidores y los copastores y los miembros de sus congregaciones en donde ustedes prestan sus servicios o en donde ustedes se congregan en sus ciudades. Que ellos a través de ustedes sean capaces de ir a involucrarse con esos que en el versículo 15 querían rechazar. Que ustedes sean conscientes y asuman la responsabilidad, queridos hermanos, de que las únicas manos que tiene Jesús para darle de comer a la gente son las de ustedes. A ver, todo el mundo levante sus manos, por favor, y dígale a Jesús conmigo: amado Jesús, estas manos te las ofrezco para que a través de ellas tú le des comida a todos sin rechazar a nadie. Te ofrezco mi vida entera en estas manos para que a través mío, esos a los que yo quisiera rechazar en algún momento, se conviertan en mi prioridad. Porque a partir de hoy los veo como tú los ves y quiero servirles como tú les sirves. Amén. Y el texto dice, no solo que comieron todos, sino que además se saciaron.
Oigan, amigos, no es lo mismo comer que saciarse, porque saciarse tiene que ver con las necesidades existenciales. Entonces, miren lo que ha hecho Jesús, por favor, para terminar, ya no les quito más tiempo. Los sanó, los recostó, los alimentó y los sació. Salud, libertad, respuesta que atiende las necesidades mínimas vitales y toda la interioridad, saciados. ¿Qué significa? Que la obra de Jesús, que debe ser la obra de nosotros, es integral. Lo físico, la dignidad, las necesidades materiales y la realidad interior. Sanación, reclinarlos, darles comida y saciar. 4 maneras complementarias de atender integralmente la necesidad de la gente que va a sus iglesias, de la gente que va a sus comunidades eclesiales. Yo los invito, queridos servidores, servidoras en este congreso, que ustedes sean respuesta integral del Dios del reino para responder a las necesidades integrales de la gente. ¿Y saben qué pasa cuando ustedes hacen eso? ¿Cómo termina el texto? Y luego los discípulos, esos del mismo verso 15, ahora pasaban y decían: disculpe su merced, ¿quedó bien? ¿Comió de todo? Discúlpeme, señora, señor caballero, ¿comió de todo? ¿Se sació? ¿Están resueltas todas sus necesidades? Entonces venga, écheme aquí en esta canasta para que no se pierda nada. Porque ya no son 12 las tribus de Israel del primer pacto, porque ya no son solo los 12 apóstoles del segundo pacto, sino que ahora recogemos en 12 canastas para el tiempo escatológico, para el tiempo que ha de venir, para que nunca le falte nada a nadie cuando haya esta segunda conversión en los discípulos, en los siervos, en las siervas, en los ministros, en los servidores, que se recogen 12 canastas, superando el primer pacto, superando la comprensión de los 12 apóstoles, y ahora estas 12 canastas que se recogen son las que van a alcanzar para todas las generaciones que han de llegar, para sus hijos y sus hijas, para sus nietos y sus nietas, para los que han de venir de las nuevas generaciones de hombres y mujeres a su imagen, se recoge para que alcance para todos, porque cuando los servidores, los ministros, las siervas, los pastores, los líderes son capaces de vivir esta segunda conversión que nos ha propuesto el texto, va a abundar y no va a faltar, y se van a recoger 12 canastas más para que nunca más vuelva a faltar para nadie, porque lo que Dios ha dado ha sido en abundancia y a través de ustedes administrado para que llegue a muchos más, para que nunca falte nada. Así que, amigos, gracias por el regalo que me dan. Pastor Walter querido, Benjamín, mis tíos, Fabio, Albertico y la gente linda de allá que han tenido el mal discernimiento de invitarme a compartir con ustedes en este evento, les estoy agradecido en el alma. Para mí es un honor como católico, como pentecostal católico, como carismático, poder compartir, poder predicar en un congreso tan serio, tan importante, tan trascendental como el que ustedes están celebrando en este fin de semana. Para mí es un honor poder compartir la palabra con ustedes en este día. Les agradezco en el alma
esta oportunidad que me han dado y aquí estoy para servir. Gracias, Juancito, gracias, te amamos.